García Linera viene participando activamente en la elaboración de la nueva constitución política del Estado Plurinacional Boliviano, proceso que entraña una verdadera revolución democrático-cultural. Que formado inicialmente en la licenciatura en Matemática de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dedicó luego a los estudios de sociología durante su permanencia en cárceles de máxima seguridad, con una preocupación central: comprender y poner en cuestión la situación de los oprimidos en su país. Que presenta una larga y reconocida trayectoria como militante político, puesto que desde 1985 se relacionó con grupos de trabajadores mineros e indígenas, impulsando el proyecto político de un gobierno indígena de liberación de los pueblos. De hecho, junto a militantes aymaras y quechuas, organizó los Aillus Rojos, cuadros políticos de las comunidades de la zona del Altiplano de La Paz, Sucre, Potosí y la región de Chapare. Que con posterioridad integró la dirección política del ejército guerrillero Tupac Katari y en abril de 1992 fue detenido, desaparecido por 7 días, para luego permanecer recluido en la llamada cárcel de Chonchocoro. Que una vez recuperada la libertad, su militancia se articuló con la actividad académica como docente en las carreras de Sociología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes resuelve, en el artículo 1, otorgar el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Quilmes a Álvaro García Linera. Y en el artículo 2, regístrese, practíquense las comunicaciones de estilo y archívese. Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Quilmes, 435-13. Esta universidad hoy quiere homenajear a un militante, a un hombre que ha trabajado toda su vida para aumentar, para mejorar el acceso a los derechos de las comunidades indígenas bolivianas y de toda América, a un hombre que sufrió torturas y cárceles por esa lucha y que nos enorgullece tenerlo en esta sala y en esta universidad. Y más que nosotros homenajearlo a él, nosotros entendemos que él nos está homenajeando a todos los habitantes de Quilmes y a los integrantes de esta comunidad universitaria en estar aquí. Así que muchísimas gracias, Álvaro García Linera, por estar aquí y por la invitación. Permítanme decirles que me siento muy contento por este reconocimiento, pero también porque estoy en una universidad muy particular. Cuando me contaron la historia de la universidad quedé sorprendido. A las personas que nos van a ver, que me están viendo en Bolivia, estamos en la Universidad de Quilmes, que queda cerquita a Buenos Aires, 15 kilómetros. Pero esas instalaciones hoy universitarias anteriormente eran fábricas, es una fábrica. Estamos en las instalaciones de una antigua fábrica textil. O sea, ya hay algo de poesía en ello, que una antigua fábrica que fue cerrada por las políticas desindustrializadoras, neoliberales de los años 80, como en Bolivia, aquí en Argentina y en otras partes del mundo, donde se intentó mutilar a las naciones y a los pueblos de su soberanía económica, porque cerrar fábricas para países en desarrollo es mutilar la posibilidad de su soberanía económica. Y quiso la historia, la lucha, que esta fábrica cerrada para dar paso a la orgía neoliberal del libre comercio, es decir, del poderío del más grande, del extranjero, de lo que viene de afuera. En esa ruina, en esa fábrica cerrada, la gente de Quilmes, profesores, estudiantes, población, levantó una otra fábrica, una fábrica ya no de textiles,
sino una fábrica de ideas, una fábrica de sueños, una fábrica de proyectos, una fábrica de esperanzas. Una universidad, en el fondo, es eso. Es una fábrica de ideas y una fábrica de sueños. Para eso es universidad. Y entonces los que quisieron convertir y acallar el ruido de las máquinas para dar paso al libre mercado, la historia les jugó mal. La historia les cobró la cuenta con el tiempo. Y hoy estamos ante esta ciudadela universitaria, esta Universidad de Quilmes, y créanme que es emocionante para mí. Estoy muy contento de estar en una fábrica, en el doble sentido, una ex fábrica textil y en una fábrica de ideas y de sueños universitaria, y me siento honrado por el reconocimiento que me han hecho. Estoy infinitamente agradecido. El día de hoy yo quería comentar con ustedes algunas reflexiones en torno al tema de la identidad, en torno al tema de la nación. Y la mejor forma que he encontrado para introducirnos al tema de la identidad es utilizar el sentido común. Estoy aquí, se acercó un compañero, me decía, yo soy de Quilmes. Otro compañero me decía, yo soy de La Plata. Seguramente si pregunto a uno de los jóvenes o los profesores aquí sentados me dirán, yo soy de Buenos Aires. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros usamos una referencia identitaria de carácter local y cotidiana. Nos afirma de dónde somos y nos diferencia de otros. Una identidad es eso. Una identidad es una afirmación. Soy de Quilmes, me estoy afirmando, y al afirmarme me estoy diferenciando. Si soy de Quilmes, no soy de La Plata. Si soy de La Plata, no soy de Buenos Aires. Si soy de Buenos Aires, no soy de Tucumán. Me afirmo y me distancio. Me reafirmo y me diferencio. Estas son diferencias de carácter local, regional y cotidiano. Pero simultáneamente, el joven que me dice soy de Quilmes, o el profesor que me dice soy de La Plata, al tiempo de decirme su identidad regional, inmediatamente esa misma persona pasa a un segundo nivel o a un segundo plano y me afirma otra identidad. Me dice, yo soy profesor, yo soy obrero, yo soy dirigente sindical, yo soy estudiante, yo soy chofer. Es otro tipo de identidad. En ese caso ya no es una identidad regional, sino estamos ante una identidad de carácter laboral. Obrero, campesino, profesional, chofer, comerciante. Habla ya de otra dimensión de las identidades. Ya no me reivindico de una región, sino que me reivindico de una función laboral. Pero también si cambiamos de charla, si no me está interesando ni de dónde es, ni qué hace, y comenzamos a hablar de cosas más cotidianas, lo que le gusta comer, o qué música oye, o cuál es su equipo de fútbol preferido, esa misma persona me dirá, mira, yo soy de Boca, otro me dirá, yo soy de River, otro me dirá, yo soy de Independiente. Es la misma persona que bajo una circunstancia se afirma con una identidad regional. Esa misma persona, bajo otro contexto, reafirma su identidad laboral. Y esa misma persona, en otro contexto, reafirma su identidad deportiva, digámoslo así. Es la misma persona, pero dependiendo del contexto, de la charla, de lo que estamos conversando,
exhibirá un tipo de identidad. De esta experiencia cotidiana, ¿qué sacamos? En primer lugar, que toda identidad es contingente, es decir, es relacional, depende del contexto en el que me estoy moviendo, del tipo de charla que estoy desenvolviendo, del tipo de flujos comunicacionales que se ponen en juego, que aflora uno o otro tipo de identidad. Es la misma persona, no son distintas personas, pero es esa misma persona que, dependiendo del contexto, hace sobresalir, hace destacar un tipo específico de identidad. En ese sentido hablamos de que las identidades son contingentes, son contextuales, dependen en primer lugar del entorno en el que estamos desenvolviéndonos. En segundo lugar, se trata de, por lo general, identidades transversales. ¿Qué significa eso? Que hay identidades, las identidades de un mismo género son de carácter vertical, afirman y separan. Soy de Quilmes, si soy de Quilmes no soy de Buenos Aires. Soy de Buenos Aires, si soy de Buenos Aires ya no soy de Tucumán. Si soy de Tucumán ya no soy de Cochabamba. Cuando son del mismo género, las identidades son de carácter vertical y excluyentes, o soy de uno o soy de otro. Pero cuando no estamos hablando de identidades del mismo género, las identidades se vuelven transversales. Es decir, soy obrero de Quilmes, soy obrero de La Plata, soy obrero de Buenos Aires, soy obrero de Tucumán. En ese caso, la identidad de género distinto atraviesa o puede atravesar otras identidades. Lo mismo si es una identidad deportiva, lo mismo si es un tipo de identidad cultural. Entonces, tenemos identidades de carácter vertical, cuando son del mismo género, tenemos identidades transversales cuando son de géneros distintos. La tercera característica es que las identidades tienen grados de flexibilidad. Hoy soy estudiante, pero posiblemente de aquí a 3 o 4 años, una vez que sea profesional, seré profesor, seré arquitecto, seré ingeniero, seré agrónomo. O quizás de aquí a un tiempo, hoy soy estudiante, me afirmo como estudiante, pero de aquí a un tiempo quizás me convierte en comerciante, en transportista, en chofer. Las identidades nunca son rígidas, las identidades son flexibles, tienen un grado de maleabilidad dependiendo del desarrollo de las actividades que tiene el sujeto o la propia colectividad. A estos grados de flexibilidad de las identidades podemos denominarle la consistencia identitaria. Si hay identidades más laxas, su consistencia es más débil. Si hay identidades más rígidas, la consistencia es más sólida. Pero en todo caso, toda identidad tiene un cierto grado de flexibilidad. Una cuarta característica es que las identidades pueden sumarse cuando no son de la misma naturaleza o del mismo género. Soy de Quilmes, pero a la vez soy profesor, pero a la vez soy de Boca, pero a la vez soy argentino. Hay identidades que pueden sumarse siempre y cuando no son del mismo género. No puedo decir, soy argentino y también soy peruano. Hay poca gente que a veces tiene doble nacionalidad, pero en el contexto general, o soy argentino o soy peruano. No puedo decir, soy de Quilmes y soy de Buenos Aires, pero puedo decir, soy de Quilmes, soy obrero, o soy campesino, soy de Boca o soy de River y soy argentino. Hay una sumatoria de identidades.
Cuando se da esto, hablamos de identidades compuestas. Por lo general, las sociedades y los seres humanos somos portadores de identidades compuestas. En ciertas circunstancias, si hablo de fútbol, tengo mi equipo. Si hablo de profesión, exhibo mi identidad colectiva profesional. Si hablo de región donde vivo, exhibo mi lugar de pertenencia regional. Un ser humano no tiene una sola identidad. Una sociedad no tiene una sola identidad. Toda sociedad y todo ser humano es portador de varias identidades. En ese caso, hablamos de identidades compuestas. Esto en términos generales, para una teoría de la identidad. Pero existen identidades que ejercen un tipo de cohesión fuerte. En el mundo hay identidades fuertes, capaces de sobreponerse al resto de las identidades contingentes y de ordenar la existencia de esas identidades contingentes. Este tipo de identidades de cohesión fuerte, para darles un nombre, identidades de cohesión fuerte, delimitan real o imaginariamente su presencia exclusiva en un territorio. Una primera característica de una identidad fuerte, de una identidad de cohesión fuerte, es que delimita una presencia territorial y de manera exclusiva. Lo hace como un lugar de derechos y de patrimonio material y simbólico compartido. Igualmente, cuando una identidad crea un sentido de origen y de destino, real o imaginario, un lugar de partida, un origen, un ancestro y un destino, cuando eso hace, estamos igualmente ante una identidad de cohesión fuerte. Y por último, cuando una identidad crea un terreno fértil y una narrativa coherente para que se despliegue de manera justificada en las otras identidades, cuando una identidad es capaz de agrupar a las otras identidades, de ordenarlas, de jerarquizarlas y de permitir su despliegue, estamos ante una identidad de cohesión fuerte. Estas identidades de cohesión fuerte que cumplen esos tres requisitos, territorializan, crean escenarios de derechos, crean escenarios de bienes compartidos, crean una narrativa de origen y de destino. Cuando estamos ante ese tipo de identidad, esas identidades reciben el nombre de etnia, nacionalidad y de nación, que son los tres componentes de este tipo de identidad de cohesión fuerte: la etnicidad, las nacionalidades y las naciones. Algunos afirman que una nación, la nación argentina, la nación boliviana, sería una comunidad territorial de cultura, lengua e historia. Esta es por lo general la definición típica que aparece en los diccionarios, en los libros de texto, de ciencias políticas, de historia. Pero esta definición clásica comete un error. Confunde los productos de largo plazo de una nación con el núcleo activo de una nación. Una cosa son los productos de la nación. El idioma común es un producto de la nación. Un territorio es un producto de la nación. Una cultura compartida es un producto de la nación. Una economía integrada es un producto de la nación, no es la nación. Estas definiciones clásicas confunden los productos de la nación con el núcleo activo de la nación. ¿Por qué? Porque puede haber naciones antes de que tengan territorio. Y es precisamente la lucha de la identidad nacional la que a la larga va a dar lugar al territorio.
En parte Argentina se formó así. En parte la nación argentina existió previamente, antes de su territorio. Contemporáneamente, el caso de Israel o de Palestina son ejemplos en el que el territorio soberano es un producto de la voluntad nacional que construye el territorio precisamente como territorio nacional. No es que hay un territorio y luego viene la nación, no. Inicialmente es la voluntad nacional que se despliega como territorio soberano, después de una larga lucha. Igualmente con el idioma. Por ejemplo, el francés como idioma común a los franceses no fue el punto de partida de la nación francesa. Fue su resultado posterior. En el siglo XVII al XIX, lo que hoy llamamos Francia era un archipiélago de varios idiomas locales y sistemas políticos fragmentados. El abandono de esos otros idiomas locales por un único idioma fue el resultado del acceso a derechos a la nación francesa. Fue la nación lo que antecedió al idioma común francés. El renacimiento de la nación vasca, pese a la casi extinción del idioma vasco en el siglo XX, o la existencia de una nación paraguaya con 2 idiomas oficiales de uso común, o que en América Latina, a pesar de que tenemos un solo idioma mayoritario, a pesar de eso estamos divididos en 11 o más naciones, muestran que no es el idioma lo que hace una nación, sino que es la voluntad nacional, usando un concepto de Marx, la voluntad nacional, el que en su marcha crea gradualmente el llamado idioma nacional. Respecto a el ancestro común, que en la definición clásica sería la nación, la existencia de un ancestro común. Estados Unidos, con su revoltijo de migrantes provenientes de distintas naciones que exterminaron a los únicos pobladores poseedores ancestrales asociados al territorio, muestra que el ancestro por lo general puede ser un invento construido posteriormente para afianzar la creencia de un único destino histórico. De esta manera, no es ni el idioma, ni el territorio, ni el ancestro común, ni la historia por separados, ni en conjunto los que dan por sí mismos a una nación. Idioma, territorio, ancestro común, historia, economía, forman parte de la nación, pero siempre son el resultado de la voluntad y de la construcción nacional. ¿Qué es entonces lo decisivo de la identidad nacional? ¿Qué es lo decisivo de esta identidad de cohesión fuerte que hemos llamado las naciones? Las naciones son, ante todo, artefactos político-culturales de larga duración histórica, con la suficiente fuerza de materializarse en territorio, con la suficiente fuerza de materializarse y solidificarse en prácticas políticas, en instituciones económicas relativamente soberanas respecto a otras naciones, y en la voluntad de un destino colectivo único, diferenciado al de las otras naciones. La nación, como artefacto político-cultural vivo, es pues lo que podríamos denominar un sentido común trascendente, usando un concepto de Gramsci. Un sentido común, dice Gramsci, y ahora aumentaría trascendente. Porque promueve una identidad movilizadora, porque crea una idea colectiva de comunidad entre personas que capaz nunca se van a conocer, pero que pese a ello viven su destino como partícipes de una hermandad extendida. Y portadora de derechos inalienables. En ese sentido, las naciones son las plataformas territoriales de la hegemonía, de las hegemonías territoriales de larga duración de las sociedades.
Este es un concepto que hay que darle mucho hincapié. Por lo general, cuando nos vinculamos con el concepto de la nación, lo vemos como algo rígido, como algo dado, como algo sólido, como algo inamovible. Lo que estoy invitando es a reflexionar a la nación como algo flexible, como algo en movimiento, y muy ligado directamente al concepto de hegemonía. Hablo de las hegemonías de largo plazo, en el sentido de que la nación habla de un sentido común trascendente, de una idea, de una herencia común, de un ancestro común, real o inventado, pero creído, y de un destino igualmente compartido, que nos asigne el derecho a definir sobre cosas comunes que tiene un país, que tiene una nación, que tiene una región. Y decimos que las naciones son también un tipo de riqueza común, de riqueza comunitaria, porque las naciones se articulan y se sostienen, se expanden o se contraen en torno a la decisión de gestionar, administrar, usufructuar un conjunto de bienes comunes, adquiridos o construidos, como la cultura, la historia, los recursos naturales, el territorio, las instituciones, las luchas colectivas, el mercado interno, etc. Tenemos entonces que el concepto de nación incorpora dos ejes: un sentido común trascendente y bienes comunes. La nación es una forma de riqueza compartida, es una forma de un bien común. ¿Cuáles son los bienes de una nación? Recursos naturales, gas, petróleo, bosques, aire, ríos, cerros, territorio, tierra, símbolos, ideas, historia común, sueños compartidos, derrotas, victorias, alegrías, un conjunto de bienes comunes materiales y simbólicos que permiten cohesionar a la colectividad bajo el sentido de pertenencia a una nación. Si sentido común trascendente y bienes comunes compartidos dinamizan la materialidad de la nación como artefacto político, cultural, territorial, está claro que las naciones son plataformas vivas, dinámicas y flexibles, en las que se dirime y por medio de las que se dirime continuamente la conducción y la irradiación intelectual, económica y moral de larga duración de las clases sociales y de los bloques sociales históricos. A cada liderazgo duradero de un bloque histórico en el sentido leninista corresponde una determinada característica de lo nacional, de su amplitud y del contenido de lo nacional. Voy a referirme a Bolivia, pero estoy seguro que se puede hacer una similitud con Argentina, con Ecuador, con Perú, con Venezuela, con Brasil, en ese sentido. Para clarificar esta idea de cómo es que cada bloque histórico modifica el contenido y la amplitud de lo nacional, porque son los bloques históricos los que, a través de las luchas y de las disputas, definen el sentido común trascendente de un país y las características de lo compartido, de lo común compartido entre las sociedades. En el caso de Bolivia, entre 1825 y 1952, podemos hablar que quien dirigió el Estado y quien asumió la conducción de la construcción de lo nacional fue la oligarquía minero-terrateniente. ¿Qué tipo de nación construyó la oligarquía minero-terrateniente en Bolivia? En primer lugar, una nación racial, lisada. Entre 1925 y 1952, en Bolivia,
pertenecían a la nación todos menos los indios, es decir, menos el 90% de la población. ¿Qué tipo de nación se construía entonces en torno a este imaginario y a esta forma de definición y de conducción oligárquico minero? Hablo minero en el sentido de los propietarios mineros, de los grandes varones del estaño y de la plata. ¿Quiénes eran los portadores de la nación? Familias. Hablamos de una nación de estirpe, de piel blanca, de idioma castellano, de billetera gruesa, de familia, de herencia y de apellido. ¿Quiénes no son los partícipes de la nación? Los indios, los indígenas, que constituían la inmensa mayoría de nuestro país. Entonces hablamos de una nación de carácter racista, de una nación de carácter excluyente y de una nación archipiélago. Por eso, cuando Bolivia, en la etapa oligárquica minera, pierde el 50% de su territorio, más del 50%, las oligarquías no lo sienten, porque el territorio patrio no es el territorio de la nación que ellos han construido. Perder el Acre, perder el Chaco, Paraguay, con el Paraguay, o perder el litoral, les resulta irrelevante, porque la nación para ellos es la hacienda o es el centro minero, y el resto del territorio simplemente es tierra, tierra sin sentido, tierra sin significado. Poseerla o perderla les da lo mismo. Estas oligarquías son las que aceptan perder el territorio y la ida al mar a cambio de un ferrocarril. Claro, era más importante un ferrocarril para ellos, para trasladar sus minerales, que sentir el descuartizamiento del cuerpo territorial de una patria, que lo hubiera sentido otra clase social que no era la minera, que no era la terrateniente. Los artesanos urbanos, con su sublevación, con sus insurrecciones, con sus luchas, poco a poco irán ampliando la base urbana de la pertenencia nacional boliviana. Sin embargo, esto no romperá ni el carácter racista, ni el carácter de estirpe, ni el carácter antiindígena, ni el carácter archipiélago y fragmentado de esta nación construida a imagen y semejanza de la economía de terratenientes y de empresarios mineros. Un segundo momento de la construcción de la nación boliviana vendrá el año 1952. La base material de los terratenientes, la tierra, la base material de los empresarios mineros privados, las minas de estaño, serán expropiadas. Se derrumbará la vieja base material de la vieja nación boliviana. Asumirá el liderazgo del nuevo bloque histórico la pequeña burguesía letrada e intermediaria. Habrá un esfuerzo por incorporar aparte de la territorialidad a la lógica de la presencia nacional. La insurrección obrera del 52 incorporará el horizonte salarial y el horizonte del sindicato como forma de pertenencia a los derechos y como forma de pertenencia a la nación. Sin embargo, pese a esta ampliación de la base social de la nación, obreros y asalariados, el mercado, la distribución de tierras, la nación boliviana mantendrá la vieja tradición oligárquica de la monoculturalidad. Serán bolivianos los que hablen castellano, serán bolivianos los que tienen propiedad privada, serán los bolivianos los que renuncian a sus identidades indígenas y aceptan la ilusión de la pertenencia a una supuesta identidad común mestiza. Los límites de esta lógica nacional será precisamente la herencia colonial. ¿Cómo construir una nación sin tomar en cuenta a las naciones indígenas? ¿Cómo construir la solidez de una nación boliviana si la mayoría de las personas
no son reconocidas en su identidad, en su historia y en su derecho a la presencia colectiva como naciones indígenas en la conducción del Estado. Esta será la paradoja que no será resuelta por el Estado nacionalista emergente de la Revolución del 52. Un tercer momento en la construcción de la identidad nacional boliviana es la que viene sucediendo en los últimos años, en la última década, en los últimos 8 años. Si a la nación oligárquica fragmentada le correspondió el bloque hacendal y minero empresarial, y a la nación monocultural le correspondía la pequeña burguesía letrada, un nuevo bloque social popular emergerá a principios de siglo, un bloque indígena popular que desplazará a la pequeña burguesía letrada, y a partir de ese momento dará lugar a lo que hoy denominamos el Estado plurinacional. ¿Qué significa el Estado plurinacional en términos de la construcción de la nación? Porque no hay que confundir Estado con nación. En primer lugar, la plurinacionalidad es el reconocimiento de la existencia de naciones indígenas, incluso con anterioridad a la propia existencia de Bolivia como Estado y como nación. La nueva Constitución Política del Estado reconoce a 36 pueblos y naciones indígenas, con derechos incluso previos a la propia formación de la República Boliviana. Esta es la primera característica de la identidad plurinacional, la existencia de naciones indígenas. Pero me dirán, oiga, vicepresidente, está hablando usted de Bolivia, pero también me está hablando de naciones indígenas. ¿Cuál es la relación entre la nación boliviana y las naciones indígenas? Es una buena pregunta. La forma en que la sociedad misma ha ido resolviendo este dilema histórico y práctico, identitario, que rasca el alma, es la definición de la identidad nacional boliviana como una identidad nacional estatal. Todos somos bolivianos. Es la identidad nacional estatal. Y dentro de la identidad nacional estatal están las identidades nacionales culturales. Soy aymara, soy quechua, soy guaraní, soy mojeño, soy trinitario, soy silonó. Hablamos entonces de una identidad nacional compuesta. Todos los 10 millones que vivimos en Bolivia somos bolivianos. Todos somos bolivianos. Pero unos somos bolivianos aymaras, otros somos bolivianos quechuas, otros somos bolivianos guaraníes, otros somos bolivianos mojeños, trinitarios, silonós, urios, chipayas. Y otros solo bolivianos. Álvaro García no es aymara, no es quechua, no es guaraní. ¿Qué es? Es boliviano. El reconocimiento de las naciones indígenas, originario campesinas, con derechos preconstituidos a la República, reafirma esta característica de la identidad nacional compuesta de los bolivianos. Nación estatal, nación cultural. La Casa Grande es Bolivia, y dentro de la Casa Grande están los aymaras, los quechuas, con su propia identidad, con su propia narrativa, con su propia historia, con su propio legado, con sus propios símbolos, con su propia historia, pero en el marco de la identidad nacional boliviana. Es decir, Bolivia ha definido una identidad nacional compuesta. En segundo lugar, la plurinacionalidad ha modificado la base material de la nación. En primer lugar, al nacionalizar los recursos naturales, ha creado las condiciones de la producción y de la retención del excedente económico que permite distribuir la riqueza común compartida entre todos los sectores. En segundo lugar,
ha eliminado el latifundio y ha distribuido las tierras del latifundio, principalmente entre naciones y pueblos indígenas originarios. Solo quiero darles un dato. Antes de que el presidente Evo llegara al gobierno, los grandes terratenientes en Bolivia eran propietarios de 39 millones de hectáreas, de 39 millones. Hoy, la gran propiedad y la mediana propiedad de 39 millones ha caído a 4 millones. Y los pueblos indígenas hoy son poseedores de 23 millones de hectáreas. Lo que estaba en manos de hacendados ha pasado directamente a control comunitario, colectivo de naciones y de pueblos indígenas. Y por último, sobre esta nueva base material de la nacionalidad está la distribución equitativa territorialmente del excedente nacionalizado. Una tercera característica de la plurinacionalidad es la indianización de la nación boliviana. ¿Qué significa esto? No solamente estamos ante el reconocimiento de las naciones indígenas, sino que el propio contenido de lo boliviano, el propio contenido y forma de la identidad boliviana, hoy se está indianizando. Porque quien ha asumido el liderazgo intelectual y moral de la sociedad son precisamente las naciones indígenas originarias. ¿Cómo se demuestra esto? A partir de 5 parámetros. La transformación de la narrativa, de los símbolos cívicos que identifican a la bolivianidad. La incorporación en el panteón de los héroes, de los líderes indígenas. La igualdad de los símbolos, que parece algo básico, pero que van modificando el imaginario cultural. Hace 10 o 15 años, esta huipala que está llevando ese mi compañero ahí, esta bandera de los pueblos indígenas, era escupida en Bolivia, y quienes usaban esa huipala los trataban como si fueran animales. Era un delito llevar una huipala. Hoy la huipala me acompaña en mis actos, está con el presidente. Toda narrativa histórica, todo recuento de la historia es una forma de destacar y de ocultar. Durante mucho tiempo se ocultaron los héroes indígenas. En los cuadernos de los niños está la historia de Bolívar y de Sucre y de San Martín, pero también al lado está la historia de Apiguayquitumpa, de Tupac Katari, de Bartolina Sisa, de Martín Uchu. Hoy en Bolivia hay un régimen de autonomía y de desconcentración del poder económico que ha llevado a que un 45% del presupuesto del Estado se distribuya fundamentalmente en municipios y de gobernaciones. Y de los 340 municipios, al menos 300 municipios, de los 340, al menos 300 está bajo control de líderes indígenas, de organizaciones sociales indígenas o campesinas. Es decir, hay una base material para la conformación del poder local y de la gestión de los recursos del Estado. En cuarto lugar está la transformación en el uso idiomático. Hasta el año 2015, un año y medio más, todos los bolivianos, si queremos ser vicepresidente, embajador, policía, militar, ministro, portero de palacio, lo que sea, cualquier funcionario público obligatoriamente tiene que aprender un idioma indígena: castellano o aymara, castellano y quechua, castellano y guaraní, castellano homogéneo. Obligatoriedad de esta articulación de la gestión del Estado. Y por último está la transformación en la composición nacional étnica de la estructura del poder del Estado. Hasta antes de la llegada de Evo Morales, los indios, los indígenas, podían ser mozos, podían ser meseros, podían ser cabos, podían ser sargentos, podían ser choferes, podían ser comerciantes, podían ser albañiles.
Hasta ahí llegaba su posibilidad real. Para arriba, si usted quería ser presidente, vicepresidente, ministro, alcalde, gobernador, comandante en jefe, si usted quería hacer eso, tenía que exhibir los blasones de la blanquitud racial. En Bolivia la blanquitud era un capital. Hoy tenemos un presidente indígena, tenemos un canciller indígena, tenemos ministros indígenas, tenemos jueces indígenas, tenemos comandantes indígenas. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 75% de las personas de la Asamblea Legislativa Plurinacional vienen del sector indígena, campesino y popular. Es la mayor representación histórica. En mis tiempos, cuando yo era joven, a lo más que hubo era un diputado indígena que entraba de poncho, año 78, uno. No solamente que se reconoce a los pueblos indígenas con derechos territoriales, culturales, históricos, sino que el propio sentido de lo que es boliviano hoy se está indianizando. Esta es la característica contemporánea del Estado plurinacional. Ha surgido en Bolivia un debate en torno al mestizaje. ¿Los que no son indígenas son mestizos? Es una falsa pregunta. En el fondo, todos somos mestizos. Biológicamente, no hay un ser humano que tenga, entre comillas, sangre pura. Por la sangre de los seres humanos circulan todas las sangres. En nuestra sangre están todas las sangres. Culturalmente, toda nación es mestiza. Toda nación recoge la experiencia cultural de otra nación, recoge un adelanto técnico de otra nación, recoge un hábito culinario de otra nación, recoge una característica de vestimenta de otra nación. No hay naciones puras. Las naciones culturalmente son también igualmente mestizas. ¿Qué es lo que diferencia entonces al boliviano del argentino, del brasilero, del venezolano? Cómo se organiza esas influencias, cómo se recepcionan las influencias. Hay un núcleo duro que sobrevive y se enriquece porque es capaz de recoger los aportes de otras naciones. Ninguna nación sobrevive si se encierra. Las naciones autárquicas desaparecen. Las naciones perseveran en la historia porque tienen la capacidad de adaptarse y de adaptar los aportes de otras culturas, de otras naciones, de otras colectividades, las adaptan a su propia lógica. Tampoco la diferencia está en que unos viven en la ciudad y otros viven en el campo. Este es el indígena de postal. Uno se imagina al indígena en el campo con su gorrito y su llamita. Ese es el indígena de postal. Hay indígenas que son empresarios. Hay indígena que es profesional. Hay indígena que comercia con China las computadoras y las laptops más modernas del mundo. Hay indígenas que saben manejar la computadora y hacer microchips y saben hacer software que exportamos a otras partes del mundo. Lo indígena no es el campo. Lo indígena es una identidad con las características políticas y culturales que hemos mencionado. Hay tantos mestizajes como clases sociales hay. La pregunta es, ¿qué clase social o qué bloque histórico dirige el sentido común de una colectividad? En 1600 hubo una propuesta de mestizaje. Una propuesta de mestizaje distinto al mestizaje del año 1950. En 1814, aquí en Argentina hubo una propuesta de mestizaje. O el mestizaje que propuso un jesuita, Polo de Ondegardo, en 1620, que planteó una diarquía entre rey y inca,
como forma de resolver la convivencia entre españoles e indígenas. Y puede haber otra clase social que plantee otro tipo de mestizaje. No hay un solo tipo de, una sola identidad mestiza. Hay múltiples identidades mestizas. Las identidades y las naciones se transforman. No hay una sola nación, no hay un contenido de lo nacional. La nación es un proceso. La nación es una construcción histórica permanentemente transformada. En el caso de Bolivia, lo que estamos haciendo es construir una otra nación. Y a nombre de esos hombres y mujeres heroicos, de esos movimientos indígenas, obreros y populares, que hoy construyen un nuevo concepto de Estado, un nuevo concepto de patria y un nuevo concepto de nación, al que humildemente nosotros nos hemos sumado y colaboramos con todo lo que nos da la vida, les agradezco por esta hermosa distinción. Muchísimas gracias.